Muy buenas tardes, amigos, este es el nuevo video de teoría de la música con énfasis en el teclado piano, estudiando la sucesión temperada o la sucesión universal de los sonidos para extraer de allí el registro de las 24 escalas cromáticas. Debemos tener en cuenta que las escalas naturales, el modo mayor no necesita o no es necesario mencionar el modo. Cuando yo hablo de una escala natural, es decir, que no empieza por una nota accidentada, bemol o sostenida, estoy hablando de una escala natural, y estas escalas naturales no necesitan mencionar el modo. Es una redundancia decir, por ejemplo, si mayor. Si yo digo si, ya estoy diciendo que está en modo mayor. Si yo hubiera dicho si menor, ya estoy aclarando que está en sol. Entonces, en el si mayor no hay necesidad de hablar de si mayor. Si yo digo, por ejemplo, vamos a tocar en do, y no digo menor, es porque vamos a tocar en mayor. O sea que es tácito el pronombre es tácito. No hay necesidad de que aparezca. Si yo, por ejemplo, yo voy a decir vamos a tocar en la menor, ya se sabe que es menor. Pero si yo digo vamos a tocar en la y no digo menor, entonces es porque vamos a tocar en modo mayor. Las escalas naturales todas son mayores. Si yo digo si, mi, la, re, sol, do o fa únicamente, estoy diciendo que es el modo mayor. Para poder que quede en el modo menor tengo que especificar que es el modo menor. Ahora, vamos a hablar de escalas menores. Todas las escalas naturales en modo menor hay que mencionarlas. Por ejemplo, mencionar el modo. Por ejemplo, yo voy a tocar en do bemol menor, tengo que decir do menor. Y cuando yo digo voy a tocar en mi bemol o en si bemol, tengo que mencionar el modo, porque las escalas de si bemol y de mi bemol son las dos únicas escalas accidentadas que se pueden tocar en ambos modos: si bemol menor o si bemol mayor, o mi bemol menor, o sea, mi bemol menor. Entonces, si yo, por ejemplo, voy a tocar en cualquier tonalidad bemol, y no hay necesidad de decir el modo, porque todas las tonalidades bemoles, a excepción de si y de mi, son bemoles, son en modo mayor. Por ejemplo, aquí tenemos, por ejemplo, la escala, tenemos la escala de si bemol, la de mi bemol. Si no digo el nombre, pues lógicamente que si no he hecho menor, entonces no necesita hablar. Si no digo el nombre, yo digo si bemol, es porque es mayor. Pero si digo si bemol menor, es porque es menor. Ahora, la escala de la bemol siempre es mayor. Siempre es mayor. La escala de re bemol siempre es mayor. No hay necesidad de decir re bemol mayor, porque si yo digo re bemol mayor, ya es una redundancia. No hay necesidad de decir mayor, porque se sobreentiende que la tecla la que suena lo mismo, de re bemol, si fuera por ejemplo re bemol, si fuera re bemol menor, esa tecla no se llama re bemol menor, esa escala se llama do sostenido, y do sostenido ya se sabe que es menor. Las escalas que son sostenidas son sol sostenido, do sostenido y fa sostenido. Esas tres alturas tónicas no necesitan mencionar el modo, porque ya se sabe que es menor. Si yo digo, por ejemplo, voy a tocar en fa sostenido, es porque es menor. No hay necesidad de decir fa sostenido menor.
Si yo voy a decir, por ejemplo, que voy a tocar en do sostenido, ya dije que era menor. Si yo digo que voy a tocar en sol sostenido, ya dije que es menor. Pero si yo voy a tocar esas sucesiones a partir de esa misma nota elemental, ese mismo fundamento de la tónica en esta misma tecla, esta tecla puede ser fa sostenido, esta tecla registra la altura elemental de la escala de fa sostenido o de sol bemol. Pero si yo digo sol bemol, es porque está en mayor. Es porque está en mayor. Si yo digo fa sostenido, es porque va para modo menor. Entonces, el registro de las escalas se lee siempre con el mismo orden sucesivo de lo que es la primera escala cromática de do mayor, que no tiene ningún sostenido. Por ejemplo, yo digo do, re, mi, fa, sol, la, si. Y si yo voy a nombrar la escala de la, también se nombra de la misma manera en la misma sucesión, o sea, la, si, do, re, mi, fa, sol y la. Las mismas notas. Pero cuando ya he hecho la lectura de esas 7 notas, entonces buscamos la sensación agradable al oído, o sea, le buscamos la música, le buscamos la sensación agradable sucesiva de la sucesión. Entonces vamos a buscarlo acá, por ejemplo, la. Y para que nos dé completa la sucesión y nos dé perfecta, en una forma agradable al oído, nos dé música en forma sucesiva, tenemos que marcar unos acentos, unos accidentes, unos acentos accidentados. Entonces marcamos aquí, por ejemplo, y vemos que tiene un do sostenido. ¿Por qué? Porque el do salta la tecla do natural y cae en la siguiente un grado, o sea, un semitono más agudo en la tecla negra del teclado piano. Entonces, la, si, do sostenido, re, mi, fa sostenido, sol sostenido y la nuevamente. Entonces, esas alturas no hay que confundir la altura melódica, o sea, la nota que sigue la melodía, con la altura tónica. Una cosa es la altura tónica, otra cosa es la altura, la nota melódica. Entonces, cuando hablamos de altura tónica, quiere decir que estamos hablando de una escala que empieza por ese acento. Cuando una escala empieza por un acento sostenido, ya es menor, ya se sabe que es menor. Los únicos acentos sostenidos con las que se inician escalas cromáticas son sol sostenido, do sostenido y fa sostenido. Y las escalas de si bemol, mi bemol, la bemol, re bemol y sol bemol, aunque no he dicho que es el modo menor, ya se sabe que son mayores. Y las dos únicas escalas que uno menciona el modo menor de las escalas accidentadas que empiezan por una tonalidad bemol son si bemol menor y mi bemol menor. Buenas tardes.